Hola, esta es una animación sobre el transformador. ¿Qué es un transformador? Un dispositivo que está formado por dos bobinas, un núcleo de hierro que une precisamente a las dos, que se llama, también aquí está en la parte interna el núcleo que parte por fuera, entra la bobina del lado izquierdo, pasa a la parte inferior, entra la bobina del lado derecho y cierra el circuito magnético. Es un núcleo de fierro para que permitir la mayor parte de concentración de líneas de campo magnético. La bobina que está del lado izquierdo de color verde es de 600 vueltas y está conectada a la fuente de alimentación o fuente de corriente alterna. Aquí la podemos encender, está en 30 volts, la podemos apagar. Del lado derecho tenemos la bobina de 1200 vueltas de color azul que está conectada en este caso al voltmetro para conocer el voltaje que está por entregar. Entonces la bobina primaria se conecta a la fuente generadora y la bobina secundaria es la que vamos a utilizar para alguna aplicación. Por ejemplo, cuando queremos subir el voltaje, como sería esta situación, se puede utilizar para, por ejemplo, antiguamente en los televisores, ¿no? Los televisores usaban voltajes de muy alta magnitud, entonces usaba un transformador que permitía elevar el voltaje, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, el caso más común para nosotros es el uso que se le da al revés, donde el transformador nos permita bajar el voltaje, donde le inventamos una fuente de 127 volts y nos entrega 12 volts, 6 volts, 9 volts para utilizarlo en nuestros dispositivos más pequeños como son nuestros celulares. Entonces un transformador puede elevar el valor del voltaje o bien reducirlo. En este caso, como está conectado, si la bobina del lado primario es de menor número de vueltas que la bobina secundaria, entonces el transformador se llama elevador. Aquí tenemos lo que se llama una relación o ecuación del transformador, que dice que el voltaje del secundario entre el voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Esto nos va a dar una constante que se llama la relación del transformador. En este caso, bueno, aquí tenemos el número de vueltas del secundario son 1200 entre el número de vueltas del primario que son 600, sería 1200 sobre 600 nos daría 2. La constante de transformación sería 2. ¿Qué indica esto? Que el voltaje que va a recibir el primario lo va a duplicar en el secundario. Entonces, si lo teníamos conectados en 30, nos tiene que entregar 60 volts. Veamos. Entonces, aquí está recibiendo 30 volts, ¿sí? Y en el secundario se tienen 60 volts. Y de aquí se despeja, por ejemplo, al voltaje número, bueno, voltaje del secundario, que sería igual entonces al número de vueltas, 1200 del secundario, entre la bobina primaria, que es de 600 vueltas, y el voltaje del primario pasaría como a multiplicar. Aquí está el despeje, ¿sí? Por 30. Eso nos da 60 volts. ¿Sí? Es decir, está duplicando dependiendo del valor del voltaje que tengamos. Si el voltaje lo subimos más, por ejemplo, aquí está llegando a 60 volts en el primario, en el secundario lo duplica y tenemos ahora 120 volts cumpliendo con la ecuación de transformador que está del lado derecho. Y así podemos seguir aumentándole. Claro, ¿cuándo aumentar más el voltaje? Cuando aumentemos el número de vueltas del secundario. Por ejemplo, si ponemos 12.000 ahora, dice que hay un error. Es decir, el voltaje que está recibiendo es tan alto que no alcanza nuestra escala del multímetro. Entonces hay que bajarle nuevamente para que no subirlo demasiado. Vamos a regresarlo. Y ahora sí, vean ustedes. Si tenemos 30, bueno, vamos a 32 volts. O lo que tenemos en un principio 30 volts en el primario, nos entrega en el secundario 600 volts. Sigue cumpliendo con la ecuación del transformador. Bobina secundaria de 12.000 entre bobina de primaria de 600. ¿Sí? Ahí nos quedaría prácticamente 20, no la reacción del transformador. Y 20 por 30 nos da 600 volts, que es lo que está aquí en el multímetro. Entonces, a veces podemos subir más el voltaje de la fuente de alimentación,
pero nuestro multímetro requiere de mayor escala. Y la otra relación que les decía es cambiarla, ¿no? ¿Qué pasa si ahora es la bobina así, del secundario tiene menor número de vueltas? Ahora dividiríamos la bobina del secundario, que son 60 vueltas, entre la bobina del primario, que son 600. Eso nos va a dar un décimo, ¿no? ¿Sí? Por el valor del voltaje de la bobina primaria, que en este caso está apagado, no tiene nada. Si le ponemos lo que teníamos nosotros, sería 30 volts, ¿no? Sería 60 entre 600 por 30. ¿Sí? Eso nos va a dar 3 volts, ¿no? Encendemos otra fuente para ver si tenemos ahí 3 volts, ¿no? Cumpliendo la relación de transformación. Y aquí decimos ahora, pues, el voltaje que recibe el primario es de 30 volts, el voltaje que se entrega en el secundario es de solamente 3 volts. Si el número de vueltas del primario es mayor que el número de vueltas del secundario, el transformador se llama reductor. Y en el caso anterior, ¿sí? Donde aumentaba el valor del voltaje, el número de vueltas del primario es menor que el número de vueltas del secundario. Aquí se llama transformador elevador. Bien, eso sería todo. Lo demás es jugar un poquito para modificar los voltajes y esperando que no nos quede un error. Hasta pronto.